Hola mis hermanos, es un gusto saludarles en este miércoles y como siempre hoy vamos a escuchar una reflexión y bueno, les anunciamos que en los miércoles subsiguientes algunos hermanos y hermanas estarán compartiéndonos ya sea una reflexión o también un testimonio de lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Los hermanos desean edificarnos a través de lo que ellos han experimentado y bueno, pues unámonos, gocémonos con lo que Dios ha hecho en ellos y que también nos fortalezca a nosotros. Que Dios los bendiga a todos. Saludos hermanos, espero que estés muy bien ahí disfrutando en casita este miércoles. Gracias a Dios porque has podido conectarte otra ocasión, una entrega más. Gracias a Dios por tu vida, porque hasta este momento hemos experimentado su amor, su sostén, su cuidado hacia nosotros. Te invito a que me acompañes orando para que como cada 8 días podamos poner las manos de Dios este tiempo. Padre amado, gracias Cristo por este día que nos permites estar conectados, Señor, para escuchar un momento de tu palabra, para adorarte. Sabemos, Señor, que todo el día estamos inmersos, Señor, en el quehacer, en el trabajo, Señor, en las redes sociales. Y por qué no, pues dar gracias por la oportunidad de apartar unos 20 minutos, 30 minutos, Señor, de este espacio para poder dedicártelos a ti, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos, gracias por los que son fieles, constantes, Señor. Sabemos que no hay momento y esfuerzo que no haya de ser recompensado, Señor, en fe, en sanidad, en gozo, Señor. Gracias por tu iglesia, gracias por este tiempo. Queremos adorarte, Cristo. Me encuentro en ti, alegre estoy, y todo temor tú lo limpiarás, Señor. En tu presencia y mis ganancias no brillan más, y cada corona a ti la rendiré. En tu presencia y tiembla el cielo al ver tu grandeza, y reinos y reyes te asombran de ti. En tu presencia nos consumes. En tu presencia el cielo y la tierra uno son. En tu presencia renuevas todo. En tu presencia todo se postra ante ti. Oh Jesús, me encuentro en ti, alegre estoy, y todo temor tú lo limpiarás, Señor. En tu presencia mis ganancias no brillan más, cada corona a ti la rendiré. En tu presencia y tiembla el cielo al ver tu grandeza,
cielo y la tierra hermoso. En tu presencia renuevas todo. En tu presencia todos se postran ante ti. Oh Jesús, tú eres asombroso. Oh Cristo, espléndido, hermoso, glorioso, majestad sin igual, espléndido, hermoso, glorioso, majestad sin igual, espléndido, hermoso, glorioso, majestad sin igual, espléndido, hermoso, glorioso, majestad sin igual. En tu presencia nos consumes. En tu presencia el cielo y la tierra unoso. En tu presencia renuevas todo. En tu presencia todo se postra ante ti. Oh Cristo, vivimos para adorar a aquel que es digno, a aquel que entregó todo por amor a nosotros. Gracias Cristo, tan espléndido amor. Y hoy vivimos, Cristo, vivimos para darte a ti la gloria, vivimos para darte a ti la alabanza, Padre, porque nuestras manos, nuestra inteligencia, Señor, los dones, los talentos que tú has puesto, Señor, en cada uno de nosotros, tus hijos, son, Señor, para tu gloria, son para adorarte, Cristo. Tu nombre quiero bendecir y te quiero ser feliz. Quiero mover tu corazón, Dios, y darte todo lo que soy. Tu nombre quiero bendecir y te quiero ser feliz. Quiero mover tu corazón, Dios, y darte todo lo que soy. Por tu voluntad y tu placer existo.
Tú eres digno. Tú eres digno, Dios, por tu voluntad, Jesús, y tu placer existo yo. Tú eres digno, Jesús, tú eres digno, Dios. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte, Jesús, vivimos. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte, Jesús, vivimos para ti. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Jesús. Amada iglesia, vivimos para adorar a Cristo. Vivimos para darle toda nuestra adoración. Hemos llamados a ser sal, hemos llamados a ser luz, hemos llamados a ser testigos de Cristo en donde estamos. Iglesia, que tu anhelo en todas las cosas que haces, que piensas, sea agradar el corazón de nuestro Dios y darle la gloria. Permanece ahí conectado, escucha la palabra que hoy tiene para ti, para mí, y que el Señor nos lleve a dar pasos de fe y a ponerla en práctica. Que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente devocional. Bueno, después de haber escuchado algunas alabanzas en este inicio de devocional, nos toca reflexionar un poco acerca de la palabra de Dios. Y hoy el tema que vamos a tratar se llama destruir la vida humana es atacar la imagen de Dios. Y este tema o esta reflexión surge a partir de que, no sé si ustedes han escuchado, que a veces la expresión así de, si Dios es tan poderoso, ¿por qué no evita que la gente muera en una guerra? ¿Por qué no evita las muertes de manera injusta? Pero a veces lo hacemos, incluso a lo mejor antes de conocer al Señor, nosotros expresamos esta frase o esta idea, y a veces lo hacemos en un desconocimiento genuino, pero no lo hacemos de una manera en la que atacamos un mensaje o atacamos lo que dice la Biblia o cuestionamos lo que Dios toma en su soberanía como una decisión. Y es aquí cuando nosotros tenemos que buscar o al buscar una respuesta, la encontramos
en la Escritura, y tenemos que ir hasta el Génesis, hasta los orígenes de todo esto, de los orígenes de cómo creó Dios las cosas, de cómo Dios creó incluso obviamente al hombre. Y aquí es cuando encontramos la respuesta, cuando encontramos lo profundo de este cuestionamiento y la respuesta que conlleva a esto. Entonces, esto lo encontramos en Génesis, capítulo 9, versículos del 1 al 6, y esta porción bíblica la vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente, y dice así: Después Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra. Todos los animales de la tierra, todas las aves del cielo, todos los animales pequeños que corren por el suelo y todos los peces del mar tendrán temor y terror de ustedes. Yo los he puesto bajo su autoridad. Se los he dado a ustedes como alimento, como les he dado también los granos y las verduras. Pero nunca deben comer de ninguna carne con su vida, es decir, que aún tenga sangre. Yo exigiré la sangre de cualquiera que le quite la vida a otra persona. Si un animal salvaje mata a una persona, este animal debe morir, y cualquiera que asesine a otro ser humano debe morir. Versículo 6. Si alguien quita una vida humana, la vida de esa persona también será quitada por manos humanas, pues Dios hizo a los seres humanos a su propia imagen. Esta bendición o este pacto que hace Dios con Noé sucede después del diluvio. Y para más o menos tener una idea de por qué Dios lo estaba haciendo así, tenemos que remontarnos a capítulos antes obviamente del libro de Génesis, en el que en el principio Dios había creado al hombre y a la mujer y les había dado un propósito similar a lo que le estaba diciendo Dios a Noé, que llenaran la tierra, que se multiplicaran, y también iban a estar, o su autoridad iba a estar sobre todos los seres que había creado Dios. Pero a raíz del pecado, a raíz de la desobediencia del hombre y de la mujer, en el huerto de Edén, todo esto cambia. Empieza el ser humano pues a cambiar, digámoslo así, de esa manera. Y entonces llega un punto en el que también la maldad del ser humano va creciendo, y es cuando Dios decide destruir al ser humano con un diluvio. Viene el diluvio, después sabemos un poquito la historia, en el que Dios le ordena a Noé construir un arca. Pasan alrededor de 100 años. No quiere decir que Noé se tardó 100 años en hacer el arca, sino simplemente desde que Dios le da la instrucción de construir el arca, cuando tiene 500 años de vida a Noé, después a los 600 años es cuando comienza el diluvio. Y pues conocemos también que llovió 40 días, 40 noches, y todo el tiempo que estuvo Noé desde que se subió al arca hasta que salió, más o menos podemos contar 370 días. Entonces, imagínense, digamos, todo esto en la vida de Noé. Pero saliendo de Noé del arca, Dios hace también esto con Noé. Le está diciendo que todo lo que está también va a ir otra vez tomando forma, las plantas, los animales, todo eso va a ser para que ellos puedan vivir, pero también les da una instrucción clara. ¿Por qué? Porque el propósito era llenar la tierra. Entonces les dice, si alguien mata a un hombre, inevitablemente ese hombre va a sufrir las consecuencias por otra persona. Incluso también lo dice, o sea, si un animal mata a una persona, ese animal irremediablemente va a morir. Y entonces vemos que el propósito de Dios en este capítulo 9 era restaurar al hombre en su propósito original. Era de procrear, era de ocupar el medio ambiente, era de ejercer un dominio sobre los otros seres vivientes. El hombre conserva la imagen de Dios, aun cuando su naturaleza o cuando ya
digamos, había sido destituido de todos los privilegios que tenía desde Edén, aún él conservaba la imagen y la semejanza de Dios. Por eso, en el versículo 6, hace ese énfasis, pues Dios hizo a los seres humanos a su propia imagen. Y esa es la clave de este tema, digamos. Por eso era importante lo que Dios le estaba diciendo a Noé. Los seres humanos antes del diluvio se regían por su propia conciencia, pero el pacto que hace Dios con Noé crea una nueva relación con la humanidad, que es seguir con su propósito, incluyendo una ley estricta sobre la retribución. El que derrame sangre de hombre, su sangre será derramada por hombre. Entonces, si lo quisiéramos ver, digamos, más coloquialmente, esto sería conocido en otra época como ojo por ojo, diente por diente. Y es algo similar, o sea, eso es lo que estaba estableciendo Dios. La vida del hombre fue hecha por Dios a su imagen, a su esencia, como un reflejo de Dios, y a su semejanza como algo parecido a Dios. ¿Y en qué nos podemos parecer? Aun cuando obviamente Dios no tiene un cuerpo físico, pero la imagen y la semejanza que están reflejadas en nosotros es en el amor que tenemos, en la paciencia que tenemos, en el perdón, en la bondad, en la creatividad, en el raciocinio, en nuestra comunicación, el poder escuchar, el poder ver, el intelecto y nuestra autodeterminación, entre obviamente algunas otras cosas. Pero eso que Dios ha puesto a nosotros como imagen y semejanza está en esta parte. O sea, por eso era importante lo que Dios le estaba diciendo a Noé. El hombre no debe de tomar su propia vida, ni obviamente la vida de otra persona. Entonces, estaba cuidando Dios al hombre, estaba cuidando de sus actos, de sus consecuencias, para poder protegerle de una consecuencia aún, obviamente, mayor. ¿Por qué? Porque si alguien se precipitaba a acabar con la vida de alguien, era como destruir la vida humana, es atacar la imagen de Dios. Y esta frase es muy clara, digámoslo así, y lo voy a decir una vez más. Destruir la vida humana es atacar la imagen de Dios. Por eso el punto es importante y retomamos a lo mejor la idea o la pregunta que hacíamos hace unos minutos. ¿Por qué si Dios es tan poderoso, por qué no evita las guerras? ¿Por qué no evita que alguien muera? Bueno, si nos vamos hasta el origen, Dios ya lo había establecido de esa manera, desde Génesis. Por lo tanto, o sea, Dios, obviamente lo hemos escuchado y lo hemos leído en Éxodo 20:13, no matarás, pero lo había establecido ya desde Génesis 9:6. Entonces, arrancar la vida humana es violar la imagen de Dios en el ser humano, que debe ser respetada y reverenciada. O sea, estamos viendo que la vida del ser humano es un reflejo, es una imagen, es la semejanza de Dios sobre nosotros, y tenemos que honrar eso, tenemos que respetar lo que es la otra persona. Y cuando dice en el versículo 5, que dice, yo exigiré o yo demandaré la sangre de cualquiera que le quitare a otra persona, es lo que le está diciendo es que Dios está indicando, más que una regla, es que Él va a averiguar, que Él pediría cuentas. ¿Por qué estás truncando la vida de un inocente? Entonces, eso es lo que también le está diciendo Dios a esta persona. Entonces, Dios nos está enseñando de esta parte de demandar, de exigir. ¿Por qué motivo estás truncando la vida de un inocente? ¿Por qué lo harías? Y vamos a verlo un poquito más adelante en esta situación tan
pues tan profunda también de poder quitar la vida de alguien. Dios establece desde Génesis una pauta que el hombre no ataca o no debe atacar deliberadamente a alguien. Y que si lo hace, esa conducta, esa actitud debe ser castigada. ¿Por qué? Porque aun cuando ya el hombre había caído, todavía había remanentes de la semejanza, de la imagen de Dios en el hombre. Es desfigurar la imagen de Dios y deshonrar la imagen de Dios. Noé obviamente se había encontrado en una situación peculiar. Él y su familia, solamente ellos habitando en la tierra, después de que había sido destruida con el diluvio, Dios quería establecer las bases para que ellos y sus familias, al momento de que llenaran otra vez la tierra, tuvieran claramente esta instrucción. Y era importante que entendieran este principio y así transmitirlo con la finalidad de prevenir, de disciplinar o de corregir la protección de la vida humana, la propagación de la humanidad. Y es por eso que cuando usted y yo vemos a una persona, vemos la imagen, la semejanza de Dios, vemos un reflejo de Él. Y llega un punto en el que el ser humano, cuando llega a ese extremo de poder quitarle la vida a alguien, no lo toma obviamente en cuenta en ese momento. ¿Por qué? Porque suceden varias cosas, no solamente en ese instante, sino previamente. Y es por eso que Jesús hace un énfasis en esto. Y si tiene ahí su Biblia, acompáñenme a Mateo 5, versículos 21 y 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, ya lo vimos. El sexto mandamiento que está en Éxodo. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Cuando Jesús dijo esto, pero yo os digo, no estaba aboliendo la ley ni agregando sus propias opiniones. Simplemente él lo que estaba haciendo era ofreciendo una explicación completa de lo que estaba Dios estableciendo en la ley. Cuando se estaba refiriendo a no matarás, estaba diciendo, o sea, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable. O sea, vemos que el llegar a matar a alguien inicia desde enojarse con alguien. Y es enojarse con la imagen, con la semejanza de Dios. Y eso obviamente no lo está tomando en cuenta la persona. Pero esto es lo que nos está explicando Jesús. Nos está diciendo, o sea, si tú te estás enojando ya estás empezando mal. Por eso Jesús nos previene de esta parte. Los fariseos leían la ley y obviamente ellos a lo mejor no habían matado. Se sentían muy rectos. Sin embargo, estaban tan enojados con Jesús que ya pronto estarían planeando cómo matarlo, aun cuando no fueran con sus propias manos. Y lo vemos a la luz de las Escrituras. Ellos estaban enojados por lo que Jesús estaba haciendo, por todo lo que estaba Él enseñando, por cómo la gente lo seguía, por cómo la gente estaba atento a sus enseñanzas. Y aun cuando no estaban, digamos, planeando cómo matarlo, ellos ya estaban enojados con Jesús. Y vemos que al final, cómo se planea el arresto de Jesús y vemos cómo termina, digamos, Jesús crucificado. Inició de esta manera. Los fariseos estaban enojados. Asesinar es un pecado terrible, lo sabemos. Pero está establecido desde Génesis 9:6
que Dios ya lo había determinado. O sea, si alguien mata a una persona, inevitablemente, en algún momento, y lamentablemente, irremediablemente, otra persona le va a quitar la vida. La ley de la retribución. Pero la cólera es un gran pecado también, porque viola el mandato de Dios a amar. La ira, en este caso, se refiere a la amargura creciente en contra de alguien. Por eso Jesús está diciendo, o sea, en un momento tú le estás diciendo necio a alguien, en otro momento le estás diciendo tonto a alguien. De otra manera también, cuando le estás diciendo fatuo, estás despreciando el carácter de esa persona. Entonces, Jesús nos está diciendo, ten cuidado con la forma de que te estás comportando, con tu actitud, con tu comportamiento. Porque si no, esto podría obviamente crecer más y más. Todas estas emociones son peligrosas y nos pueden llevar a perder el dominio propio. O pueden llegar a otra persona a perder el dominio propio. Puede llevarnos o puede llevar a alguien a una conducta de violencia, de un daño emocional, de una tensión mental y obviamente otros resultados destructivos. La cólera impide que desarrollemos un espíritu agradable para Dios. Entonces, destruir la vida humana es atacar la imagen de Dios, pero inicia de esta manera. Y a veces nosotros usamos esas expresiones. A veces le hemos dicho a alguien necio, a veces hemos tenido disgustos, a veces hemos despreciado a alguien, pero debemos de tener cuidado. Jesús dijo que también seremos juzgados por nuestras actitudes. Entonces, Dios lo estableció desde Génesis y la ley lo explicaba de esa manera. No matarás. Y Jesús no estaba, o nos amplió el panorama, por decirlo de una manera, nos dio la esencia de lo que quería mostrarnos Dios en la ley, o al pueblo mostrarles esto a través de la ley. Entonces, del cuidar nuestras actitudes, del cuidar lo que hay en nuestro corazón, de cuidar lo que está sucediendo en nuestro interior. Y eso es obviamente un extremo. Y nosotros también tenemos que tener cuidado en esto. Obviamente no quiere decir que todos los que pensamos así o todos los que hemos expresado en alguna ocasión, pues vamos a llegar a un punto de asesinar a alguien. Lo que yo quiero expresar, lo que yo quiero que podamos entender es que debemos de tener cuidado con esas actitudes, con esas expresiones, porque si no pueden nublarnos y no tener un espíritu agradable delante de Dios. Debemos de tener un dominio propio bueno, un dominio en el que también dominemos nuestros pensamientos. Debemos procurar ser más conscientes de lo que podemos expresar, de lo que podemos decir. Y esto nace desde Génesis. O sea, cualquier situación que podamos ver de nuestra situación actual, no solamente en el país, en el mundo, lo encontramos desde los orígenes, lo encontramos desde los comienzos, lo encontramos desde Génesis. Entonces, debemos de tener cuidado en esto. Y la próxima vez que a lo mejor alguien pueda preguntarle, ¿y por qué Dios permite que alguien muera? Pues puede a lo mejor enseñarle esta parte, que pueda leerlo desde Génesis 9. Porque Dios estableció en un punto en el que si alguien le quita la vida a una persona, esa persona también va a morir. Pero Jesús nos da la clave de esto. Ten cuidado con tus pensamientos.
ten cuidado con tus emociones. El propósito de Génesis era cuidar que la población fuera creciendo. Y el propósito de Jesús es cuidar que nuestros pensamientos también no fueran desviados para herir a alguien. Entonces vemos que la palabra siempre nos ayuda a ver diferentes perspectivas, diferentes ángulos de una misma situación. Y aquí vemos el propósito de la ley, del mandamiento, no matarás. Hay quienes explican que los mandamientos o los 10 mandamientos es como tener una cerca a lo lejos. Y es, mira, ves esa cerca de allá se llama no matarás. Pero está bien lejos, o sea, tú nunca te acerques a esa cerca. Mejor mantente alejado. Y eso es lo que nos permite entender. O sea, entre más alejados estemos de esas acciones, de esos extremos, pues mejor para nosotros. Y obviamente lo tenemos que hacer con la ayuda de Dios. Lo hacemos con la ayuda del Espíritu Santo. Lo hacemos con la ayuda de la palabra, que nos limpia, que nos ayuda a reflexionar nuestras acciones. Y esta es la esencia. La esencia es cuidar nuestras emociones, cuidar lo que pensamos, cuidar también nuestras actitudes y cuidar posteriormente nuestras acciones. Oremos. Padre, en esta hora te damos gracias porque nos permites ver un poco de la esencia de lo que tú explicas en tu palabra. La esencia desde Génesis, la esencia que podemos encontrar en Mateo, de que tenemos que cuidar nuestras emociones, que tenemos que cuidar nuestro corazón, que tenemos que cuidar lo que pensamos, lo que hacemos y no llegar a un extremo. Y eso lo hacemos con el día a día, y eso lo hacemos poniendo nuestras vidas en tus manos. Eso lo hacemos con tu ayuda, porque si lo hacemos de manera solitaria, los resultados no serán los mismos. Los resultados tal vez serán fracasar en ese intento, Señor. Y Padre, hoy lo que tú nos expresas en nosotros es que, o nos enseñas, perdón, es que mucha gente que ha llegado a asesinar a alguien es porque fue manejado por sus emociones, fue sobrepasado por la cólera, por la ira, porque llegaron a ese extremo, Señor. Y hoy, a través de tu palabra, nos enseñas que tenemos que evitarlo, tenemos que ir a lo profundo de nuestro corazón y evitar todo eso, porque todas las luchas, todos esos pensamientos, todas esas acciones surgen del corazón del hombre, surgen de nuestras emociones, surgen de lo que hay en nuestro interior. Y es cuando tu Espíritu Santo viene a nuestra vida y nos ayuda a que tú gobiernes en nosotros, a que tú nos ayudes con nuestro temperamento, a que tú nos ayudes con nuestro carácter, a que tú nos ayudes a encaminar todo eso, Señor. Padre, ayúdanos a entender, más allá de todo esto, Señor, que cuando vemos a una persona, vemos tu imagen y vemos tu semejanza, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, y bendice a mis hermanos, Señor, y bendice a quien esté escuchando este mensaje, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.